Evangelio de hoy. Jueves 15 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 16 al 20. En verdad os digo. El siervo no es más que su Señor. Ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he escogido. Pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo desde ahora. Antes de que suceda. Para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo. Quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí. ¿Y quien me recibe a mí? Recibe al que me ha enviado. Reflexión extensa sobre Juan 13, 16 a 20. El Señor y el siervo, el fundamento de toda humildad cristiana. En esta breve pero densa sección del Evangelio de San Juan, se entretejen las fibras más profundas de la identidad cristiana, revelando cómo el modelo de Jesús debe penetrar cada dimensión de nuestra existencia. Al decir que el siervo no es más que su Señor, y el enviado no es mayor que quien lo envía, el Maestro está estableciendo la base de una espiritualidad donde la humildad no es una opción accesoria, sino la estructura esencial del discipulado. El discípulo no puede aspirar a un camino distinto del de su Maestro. Y ese camino ha sido uno de entrega, de abajamiento, de servicio radical hasta la muerte. Jesús ha lavado los pies a sus discípulos justo antes de pronunciar estas palabras. Y con ello no solo ha dado un ejemplo externo, sino que ha trazado un paradigma eterno. No hay discípulo verdadero que no lave pies, que no se incline ante el otro, que no abrace con amor profundo el lugar del servidor. La bienaventuranza de la acción, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. La enseñanza no se agota en saber lo que Jesús dice. Saberlo. Comprenderlo. Aceptarlo en la mente y en el corazón. No basta si no se traduce en una vivencia diaria. La bienaventuranza que aquí Jesús proclama no es para el que escucha solamente, sino para el que actúa. Para el que incorpora estas palabras al ritmo habitual de su conducta. La verdadera dicha del cristiano no se encuentra en la pasividad devota, sino en la activa imitación del Maestro. El Evangelio es una fuerza que impulsa hacia afuera, hacia la entrega, hacia el otro, hacia el gesto escondido que honra al prójimo. Incluso cuando no hay reconocimiento ni gratitud humana. El misterio de la traición, una herida anunciada. En este mismo contexto de entrega y humildad, Jesús deja entrever el misterio amargo de la traición. No todos acogen su palabra. No todos caminan en su seguimiento real. Uno de los que ha comido con él. Uno de los que ha compartido la intimidad de la mesa. Uno que ha recibido todo como los demás. Será instrumento de ruptura. Esta traición no es un accidente. Forma parte del misterio pascual. Del dolor redentor. De ese descender al abismo del rechazo humano que Jesús abraza sin devolver mal por mal. Aquí se revela el corazón compasivo del Salvador. Que ama incluso a quien lo entrega. Que se ofrece incluso a aquel que se cierra al amor. El cumplimiento de la Escritura, fidelidad divina en el drama humano. Al citar la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Jesús no solo interpreta lo que está por suceder,
sino que manifiesta que su pasión está dentro del plan de salvación. Nada escapa a la mirada del Padre. Nada se pierde fuera del horizonte redentor de Dios. Incluso el mal. Incluso la traición. Incluso los gestos que nacen de la oscuridad humana. Quedan integrados por el amor de Cristo en un designio que conduce a la vida. Jesús no denuncia con amargura, sino con serenidad. Como quien sabe que el mal no tendrá la última palabra. La revelación anticipada, para que creáis que yo soy. Jesús no quiere que el corazón de los suyos se turbe cuando la oscuridad llegue. Por eso anticipa lo que ocurrirá. Porque si bien la cruz está próxima, también está cercana la gloria de su revelación. Lo que parece derrota será manifestación de su verdadera identidad. La frase para que cuando suceda creáis que yo soy contiene una expresión profundamente teológica. Yo soy es el nombre santo de Dios revelado a Moisés. Es decir, Jesús está afirmando que incluso a través de la entrega y el aparente fracaso, Él está revelando su divinidad, su unión eterna con el Padre. La misión del enviado, prolongación viva de Cristo. Al decir que quien recibe al que Él envía, lo recibe a Él mismo. Jesús está revelando una dimensión sublime de la misión cristiana. El enviado no es solo un emisario. Es portador de la misma presencia de Cristo. Quien acoge con fe a un discípulo auténtico. Acoge al Maestro que lo ha constituido como testigo. Esto da una dignidad inmensa a cada cristiano que es llamado a anunciar el Evangelio. La Iglesia no actúa en nombre propio, sino en nombre de aquel que la ha enviado. Cada gesto de caridad, cada palabra de fe, cada acto de misericordia, es una actualización de la presencia del Señor en medio del mundo. Acoger a Cristo es acoger al Padre. La cadena de acogida no se detiene en Jesús. Él mismo dice, quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Aquí se revela el misterio trinitario de comunión y misión. Cristo está unido al Padre de modo inseparable. Y toda acogida verdadera de su persona conduce directamente al misterio eterno de Dios. Este versículo nos abre a una verdad teológica de hondura infinita. Que recibir con el corazón abierto a Cristo no es solo encontrar a un Maestro humano admirable, sino ingresar en el corazón mismo del Padre que lo ha enviado. Quien toca a Jesús, toca el rostro eterno del amor. La conciencia de haber sido elegido. Jesús dice con nitidez, yo sé bien a quienes he escogido. Esta expresión lleva en sí misma una carga de ternura y firmeza. El Señor conoce a los suyos. No ha llamado a desconocidos. Ni ha convocado por error a quienes caminan con Él. Su elección es personal. Intencional. Íntima. Esta conciencia de haber sido elegido debe despertar en nosotros una profunda gratitud. Pero también una tremenda responsabilidad. No somos seguidores por casualidad. Ni creyentes por simple tradición. Hemos sido llamados. Buscados. Atraídos por la voz del buen pastor. Para ser signos vivos de su presencia en el mundo. La felicidad como fruto de la obediencia amorosa. Jesús declara, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Esta bienaventuranza está cargada de implicaciones espirituales. No se trata de una felicidad emocional pasajera, ni de una alegría superficial. Es la dicha que brota de haber sintonizado el corazón con el del Maestro. Solo cuando obedecemos en profundidad.
no por miedo ni por interés, sino por amor y confianza. Descubrimos que la verdadera felicidad no consiste en hacer nuestra voluntad, sino en abrazar con gozo la voluntad de Dios, aun cuando implique renuncia, esfuerzo o sufrimiento. La paradoja del traidor sentado a la mesa. Uno de los momentos más desgarradores del texto es la alusión al que comparte el pan, y sin embargo traiciona. La mesa. Lugar de intimidad, de comunión, de cercanía fraterna. Se convierte en el espacio donde germina la traición. Esto revela hasta qué punto el mal puede infiltrarse en los espacios más sagrados. No todo el que está cerca de Jesús está con él de verdad. No todo el que se sienta a su mesa ha permitido que su corazón se transforme. Y sin embargo, Jesús le ofrece su pan, su cercanía, su amor. Jesús no excluye al que lo va a traicionar. El gesto de Jesús frente al traidor es de una ternura incomprensible. No lo delata, no lo expone, no lo echa de la mesa. Incluso comparte con él el pan. Gesto de amistad profunda en la cultura hebrea. Jesús continúa amando, incluso cuando ya no es amado. Este amor no condona el mal, pero sí lo supera. No aprueba la traición, pero no deja de amar al traidor. Así es el corazón del buen pastor. Incansable en su ternura, incondicional en su entrega, firme en su fidelidad. El drama de la libertad humana frente al amor divino. El traidor no ha sido forzado. Ha sido amado, pero ha decidido no corresponder. En este contraste entre el amor que se entrega y la libertad que rechaza, se revela el drama de toda historia humana. Dios ofrece, pero no impone. La verdadera fe solo es posible en el ámbito de la libertad. Y por eso también es posible el rechazo. El amor auténtico no anula la posibilidad de decir no. Jesús respeta el misterio de la libertad humana, incluso cuando ésta elige el camino de las tinieblas. Una pedagogía del consuelo anticipado. Jesús no se limita a profetizar. También consuela. Da sentido antes de que los acontecimientos sucedan, para que cuando lleguen, los discípulos no se pierdan en el desconcierto. Esta pedagogía divina es ternura y sabiduría a la vez. El corazón del Maestro conoce la fragilidad de los suyos. Sabe que los escándalos pueden apagar la fe, que el dolor puede nublar la esperanza, que la oscuridad puede eclipsar la memoria de lo vivido. Por eso, siembra sentido antes de la prueba. La unidad inseparable del envío cristiano. El versículo final reitera un principio decisivo para toda eclesiología: recibir al enviado es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir al Padre. Esta cadena revela que toda misión en la Iglesia es participación real en la misión del Hijo. Y por tanto, en el designio eterno del Padre. No hay autonomía entre el enviado y quien lo envía. Cada misionero cristiano, cada predicador, cada servidor del Evangelio, no actúa por su cuenta, ni por su prestigio personal, sino como humilde reflejo de aquel que lo ha constituido para amar. El escándalo de la traición desde dentro. Uno de los mayores dolores del corazón de Cristo no proviene de sus enemigos, sino de uno de los suyos. Es el escándalo de la traición desde dentro, de quien ha compartido sus palabras. Ha sido testigo de sus milagros. Ha sido llamado por su nombre.
Y sin embargo, elige entregar al inocente. Esta herida no es solo de Jesús. Es también la herida de la Iglesia en toda época. Cuando un consagrado traiciona su vocación. Cuando un pastor niega el Evangelio con sus actos. Cuando un discípulo se convierte en piedra de escándalo. El cuerpo de Cristo sufre de nuevo una traición que nace desde dentro. Jesús no se defiende del traidor, se entrega. Frente a la traición inminente. Jesús no se levanta para acusar. No huye para protegerse. No alza la voz para reclamar justicia. Se entrega. Se deja herir, acepta ser entregado como cordero manso. Su poder está en su mansedumbre. Y su victoria en la aceptación del cáliz que le ha sido dado. La lógica del reino no es la lógica de la revancha, sino del don radical. Donarse incluso cuando no se es comprendido. Incluso cuando se es rechazado. Incluso cuando se es herido por las manos que un día fueron tocadas con ternura. La verdad anunciada anticipadamente para fortalecer la fe. Jesús dice claramente que anuncia todo esto antes de que suceda. Para que cuando llegue el momento, sus discípulos crean. La profecía no es solo conocimiento del futuro, sino preparación del corazón. No se trata de advertencia para el miedo, sino de iluminación para la perseverancia. La fe necesita anclas firmes cuando llega la tempestad. Y una de esas anclas es la palabra del Señor que ya nos ha dicho lo que sucederá. Él no improvisa. Su amor conoce todos los caminos. También los que atraviesan la traición y el dolor. El peso espiritual del pan compartido. Cuando Jesús cita la Escritura, el que comparte mi pan me ha traicionado. Está señalando la gravedad espiritual de la traición. No se trata de una simple ruptura personal, sino de una profanación del vínculo sagrado de la comunión. El pan compartido representa la confianza, la fraternidad, la apertura del alma. Que ese pan se convierta en la antesala de la entrega al enemigo. Convierte el gesto en una herida sacrílega. Judas no solo traiciona a Jesús. Traiciona la comunión. La comunidad como lugar de discernimiento. Este evangelio también llama a cada comunidad cristiana a estar vigilante. No basta con compartir la mesa. Estar cerca de los sacramentos. O incluso ejercer ministerios. Se necesita un discernimiento constante del corazón. Una purificación interior diaria. El mal puede esconderse tras rostros amables. Tras gestos rituales. Tras el aparente compromiso externo. La comunión real con Jesús solo se da en la verdad. En la transparencia del corazón. En la sinceridad del amor. El Señor no impide la traición, la trasciende. Jesús no hace nada para evitar que Judas lo traicione. No porque apruebe su decisión, sino porque ha venido a abrazar la historia humana hasta el fondo. Incluso hasta el pecado que le será infligido. Él no reescribe los hechos para que sean favorables. Los asume para redimirlos. Esto es un consuelo inmenso para todo creyente que ha sido traicionado. Jesús sabe lo que significa. Él no impide siempre el mal, pero siempre lo transforma. Siempre hace de la herida una posibilidad de gracia. Una fe que madura en la noche. Los discípulos no comprenden de inmediato el alcance de lo que Jesús les dice. Pero Él no los presiona. Sabe que la fe también crece en el tiempo. Madura en la noche. Se fortalece en la prueba.
La pedagogía del maestro respeta los ritmos de cada corazón. Hay palabras de Jesús que solo se entienden después de la cruz. Después del sepulcro vacío. Después de la experiencia del Espíritu. Por eso, también hoy, estamos llamados a guardar sus palabras como María, hasta que la luz del Espíritu nos las revele plenamente. El rostro oculto del amor fiel. En este fragmento, Jesús se muestra firme, pero también profundamente humano. No pide compasión, pero tampoco disimula su dolor. El amor fiel no se presenta siempre triunfante. Muchas veces se oculta bajo la forma de la tristeza, de la aceptación del rechazo. En ese rostro de Cristo que conoce la traición, que comparte el pan con el que lo entrega, que sigue amando cuando ya no es amado, se nos revela el rostro más fiel del Dios verdadero. El anuncio que no busca condenar sino salvar. Jesús anuncia la traición no para avergonzar a Judas públicamente, sino para situar ese acto dentro del plan divino. Es un anuncio que no excluye, sino que da una última oportunidad de conversión. Porque aún en el último momento, mientras Judas no ha salido del cenáculo, el corazón del Maestro sigue esperándolo. Esta actitud del Señor revela una profundidad de amor que no es humana. Es un amor que no renuncia a nadie, incluso cuando la oscuridad ha ganado espacio. Este anuncio no pretende cortar, sino ofrecer la posibilidad de un regreso. El peso de la libertad en la historia de la salvación. En este pasaje, también resplandece el respeto absoluto de Dios por la libertad humana. Jesús no manipula a Judas. No anula su voluntad. No impone su divinidad para evitar el acto terrible que se avecina. Deja que el corazón libre decida. Incluso si esa decisión lo llevará al abismo. La salvación no se realiza por imposición, sino por amor correspondido. Y el amor necesita libertad para ser auténtico. Judas es un símbolo trágico de la libertad mal usada, pero también un signo de cuánto Dios se arriesga al amar. El que recibe al que yo envío como extensión del misterio. Cuando Jesús dice, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, está revelando que su presencia no se agota en su persona física. Él está presente en los enviados, en los que llevan su palabra, en los que sirven a sus hermanos en su nombre. Este pasaje tiene un peso eclesial inmenso, porque la misión no es una función, sino una encarnación del mismo Cristo en la historia. Quien acoge al apóstol, al discípulo verdadero, al testigo fiel, acoge al mismo Jesús, y con él, al Padre que lo envió. La acogida como experiencia sacramental. Esta palabra sobre la acogida no es un simple gesto de hospitalidad. Es una realidad espiritual profunda, casi sacramental. Acoger a quien viene en nombre del Señor es abrir el corazón a la gracia. Dejarse tocar por una presencia viva. Es en lo cotidiano, en lo humano, donde se esconde la presencia de lo divino. Por eso, cada cristiano enviado es más que él mismo. Es portador de Cristo, como la lámpara lleva la llama. La dignidad del enviado nace del envío. El enviado de Jesús no tiene mérito propio. No es enviado por su sabiduría, por su pureza, por sus cualidades personales. Es enviado porque ha sido elegido. Y esa elección le confiere autoridad espiritual. Aunque humanamente sea frágil.
Por eso, recibir al que Él envía implica ver más allá de sus defectos, de sus debilidades, de su historia personal. Es reconocer en Él la voz y la presencia del Maestro. No porque sea digno en sí mismo, sino porque ha sido consagrado por la misión. Unidad mística entre el enviado, Jesús y el Padre. La afirmación final de Jesús establece una cadena de unidad mística profunda. Quien recibe al enviado, recibe a Jesús. Y quien recibe a Jesús, recibe al Padre. No es un símbolo poético. Es una verdad ontológica. Esta frase revela cómo la comunión se vuelve mediación de presencia divina. Acoger al hermano que lleva a Cristo es abrirse a la plenitud del misterio trinitario. Es recibir en el umbral de nuestra casa al mismo Dios que habita en lo alto de los cielos. El peligro de rechazar a quien viene en su nombre. Así como hay bendición al acoger al enviado, también hay responsabilidad si se le rechaza. Rechazar al enviado no es solo desestimar a una persona. Es cerrar la puerta a una visita divina. Es despreciar la mano extendida del Señor que llega a través de lo humano. Este rechazo no es siempre frontal. Muchas veces es sutil. Una indiferencia. Un juicio anticipado. Una crítica sin amor. Pero cada vez que se bloquea la entrada del Evangelio en nuestras relaciones, se interrumpe también el paso de Dios. El humilde como lugar donde Dios se revela. Jesús eligió a pescadores, publicanos, gente sin prestigio, para revelar que el poder del Evangelio no está en la grandeza humana, sino en la acción silenciosa del Espíritu. Acoger a estos hombres pequeños es aceptar el estilo de Dios. Dios ama actuar a través de lo que el mundo desprecia. Y por eso, recibir al pequeño enviado en nombre de Jesús es comulgar con el corazón humilde del Padre. Es elegir el camino estrecho que conduce a la verdad. Una red viva de acogida espiritual. El Evangelio de hoy nos sitúa dentro de una red viva, espiritual, donde cada discípulo es eslabón de comunión. Nadie lleva el Evangelio solo. Nadie recibe al Señor sin recibir también a sus hermanos. La acogida no es un acto individual. Es un movimiento de la gracia que circula entre corazones abiertos. Esta red une al más humilde discípulo con el mismo Dios que habita en la eternidad. Y en esa unión se realiza el misterio del reino. No en espectáculos gloriosos, sino en encuentros discretos donde el amor se hace presencia real. La misión como transparencia de Cristo. Cuando el Señor dice que quien recibe al que Él envía lo recibe a Él, está estableciendo una continuidad viva entre su persona y la de sus enviados. No se trata de un reemplazo, sino de una participación. Es Jesús quien sigue actuando a través de ellos. No como un recuerdo, sino como una presencia viva y eficaz. El discípulo auténtico no se anuncia a sí mismo. No busca ser el centro. No acumula reconocimiento. Es como un cristal transparente que deja pasar la luz. Por eso, cuanto más unido está a Cristo, más puede hacerlo visible. El drama del enviado no acogido. Pero hay un dolor profundo que habita en el corazón de los enviados. Ser rechazados. Despreciados. Malinterpretados. Este dolor no es solo humano, sino que toca la carne misma del Cristo que se prolonga en ellos. Cuando un testigo del Evangelio es herido, lo es también Cristo. Cuando es ignorado,
lo es también el Verbo que lo habita. No hay sufrimiento más hondo que ofrecer a Dios el don de la palabra y ver cómo se cierra la puerta sin que nadie escuche. La traición como negación de la acogida. En el contexto de este Evangelio, la traición de Judas no es solo una traición afectiva, sino una negación radical de la acogida. No recibió verdaderamente al Maestro, aunque comió su pan, aunque escuchó su palabra. Esa falta de acogida en el corazón, ese rechazo interior de su persona, terminó desembocando en un gesto externo de entrega a los enemigos. Por eso, el rechazo de Cristo nunca empieza por fuera. Comienza en lo más íntimo del alma. El pan compartido como signo de comunión rota. Jesús cita el Salmo, el que comparte mi pan se alza contra mí. El pan es signo de alianza, de comunión, de confianza íntima. Compartir el pan era el gesto más sagrado de fraternidad en la cultura bíblica. Que uno de los que comió con él se alce contra él, rompe no solo una amistad, sino la lógica misma de la comunión. Judas representa el escándalo de quienes reciben los dones de Dios, pero no los acogen en la verdad. Jesús no reacciona con condena sino con ofrecimiento. Frente a la traición inminente, Jesús no se defiende. No condena, no se endurece. Al contrario, revela lo que está por suceder para que los discípulos crean. Es decir, incluso en medio de la oscuridad, su palabra busca suscitar fe. Es el rostro de un amor sin condiciones, que no exige pureza perfecta, ni respuestas sin fallos, pero que permanece fiel incluso cuando los suyos se apartan. El misterio de una fidelidad que no se rompe. Jesús ha decidido permanecer fiel. No rompe la comunión. No cancela la elección. No retira su presencia. En el mismo acto de anunciar la traición, está declarando que su fidelidad no se rinde ante la infidelidad humana. Este es el escándalo de la misericordia divina. Que incluso cuando no somos dignos, Él permanece firme. Que cuando nosotros rompemos la alianza, Él se queda esperándonos. La cruz como culminación del envío. Jesús sabe que lo que ahora se gesta en la sombra terminará llevándolo a la cruz. Y sin embargo, no retrocede. El envío que el Padre le ha confiado lo empuja hacia adelante. Hasta el final. Cada palabra que pronuncia en esta cena, cada gesto, cada silencio, está sostenido por una voluntad de obediencia amorosa que no conoce retroceso. Porque el enviado fiel camina hacia donde fue enviado, aunque ese camino lo atraviese el dolor. La Pascua como paso del enviado al Padre. Este Evangelio no puede separarse del gran movimiento pascual. Jesús es el enviado que vuelve al Padre. No como quien escapa, sino como quien ha cumplido su misión. Y esa vuelta solo es posible a través de la entrega total. Por eso, su gloria no será el aplauso humano, sino la cruz. Su exaltación será la humillación asumida por amor. Y esa gloria pascual ilumina incluso la oscuridad que se cierne sobre este anuncio de traición. La fe que se fortalece en la prueba. Jesús dice, os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Esta frase es central, porque revela que incluso lo más oscuro será semilla de fe. Cuando todo parezca perdido, cuando el traidor haya cumplido su obra, cuando el Hijo esté colgado en la cruz,
Entonces brillará en los corazones la certeza de que todo estaba ya en las manos del Padre. Y que Jesús es realmente yo soy. El nombre divino encarnado. La comunión inquebrantable del que acoge al enviado. El que acoge al enviado no solo acoge un mensaje, sino que entra en comunión con la vida misma de Dios. Esta comunión no es solo afectiva. Es transformadora. Santificante. La cadena del envío nos une a Jesús. Y por medio de él, al Padre Eterno. En esa acogida, incluso en lo pequeño. En lo oculto. El alma humana se transforma en morada del Altísimo. El servicio y el envío, rostros inseparables del amor. Jesús ha unido el gesto del lavatorio a esta enseñanza sobre el envío. No son ideas separadas, sino que el servicio humilde es precisamente el rostro visible del enviado auténtico. No se puede separar el mandato de ir del mandato de servir. Así, cada vez que uno de sus discípulos se inclina para lavar los pies de los hermanos, Jesús se hace presente nuevamente. No por un simbolismo vacío, sino porque ese gesto encarna su espíritu. La fecundidad silenciosa de los enviados. Muchos enviados del Señor viven sin gloria, sin fama, sin aplausos. Lavan los pies de sus hermanos en la noche del mundo. And rencon as invisibles. Con una fidelidad que solo Dios ve. Pero ellos son portadores de Cristo. Y en su humildad silenciosa, el reino se siembra. El fruto de su entrega no se mide por criterios humanos, sino por la fecundidad que brota de la cruz. El drama de la distancia interior. Judas no fue expulsado por Jesús, ni fue humillado por él. Se distanció por dentro. Selló su alma contra el amor. Eligió la oscuridad aunque estaba en la mesa de la luz. Ese drama es siempre posible. Estar cerca en lo externo, pero lejos en lo esencial. Escuchar la palabra sin dejarse tocar por ella. Permanecer en la mesa, pero con el corazón cerrado. El misterio del pan compartido en la amargura. Jesús dice que su traidor comparte el pan con él. El pan no es solo comida, sino signo de intimidad, de vínculo, de pertenencia. Que este signo se convierta en ocasión de traición. Revela la hondura del pecado. Y sin embargo, Jesús no interrumpe ese gesto. No impide a Judas compartir el pan. Porque hasta el final, le ofrece la posibilidad de volver. Y porque su amor no se retira. La verdad anticipada como pedagogía divina. Jesús dice, os lo digo desde ahora. Antes de que suceda. No para culpar. Ni para despertar sospechas. Sino para que la fe no se rompa cuando todo se oscurezca. Él prepara a los suyos. Les da las claves para que lean el sufrimiento desde la luz. No desde el escándalo. Porque si creen que Él es yo soy, entonces todo, incluso la traición, tendrá sentido redentor. La presencia del Hijo es camino hacia el Padre. Quien acoge a Jesús, acoge al Padre. No hay ruptura entre ellos. En él habita toda la plenitud de la divinidad. Y su rostro es el rostro visible del invisible. Por eso, el acto de fe en Jesús no es solo un asentimiento doctrinal, sino un encuentro con el misterio eterno del amor que crea y salva. El tiempo del envío sigue en la historia. Esta cadena de envío no se cerró con los apóstoles.
Jesús sigue enviando a través del tiempo. En cada generación. En cada comunidad. En cada corazón que se deja tocar por su palabra. Por eso, cuando acogemos a un testigo fiel, a una vida escondida en Cristo, estamos recibiendo a Jesús mismo. Y en ese acto, se reaviva la presencia del Padre en la tierra. El combate espiritual de los enviados. Quien es enviado por Cristo no está exento de luchas. Sabe que caminará entre peligros. Que será incomprendido. Que experimentará soledad. Pero camina con la fuerza del Espíritu. Su seguridad no está en los resultados, sino en la fidelidad. No mide su misión por aplausos, sino por la comunión creciente con Cristo que lo envía. La comunión como tarea y don. Acoger al enviado, acoger al Hijo. Acoger al Padre. Esa es la vocación de toda la Iglesia. No hay misión sin comunión. No hay fecundidad sin acogida. Y esta comunión no se construye por voluntad humana, sino como don recibido y tarea constante. Se renueva en la escucha, en el servicio, en la humildad de saberse enviado. No por uno mismo, sino por otro. La grandeza escondida en el que sirve. El mundo admira a quien domina, pero el Padre glorifica al que sirve. En el corazón de Dios, el más grande es el más pequeño. El más puro es el más entregado. Y el más santo es el que ama hasta el extremo. Jesús lo ha dicho con claridad. El enviado no es más que el que lo envió. Y sin embargo, en esa obediencia amorosa, el enviado se hace espejo fiel del enviador eterno. El rostro herido del amor perseverante. Jesús no dejó de amar a los suyos. Incluso cuando sabía que uno de ellos lo entregaría. Ese amor no se retiró. No se volvió amargo. No puso condiciones. El amor de Cristo no se mide por la respuesta del otro, sino por la fidelidad del que ama. Por eso, aunque Judas selló su traición, Jesús no selló su rechazo. Esta perseverancia del amor hiere profundamente, porque revela la diferencia entre un amor humano, muchas veces calculador, y el amor divino, que permanece incluso en la traición. La dignidad del que acoge en nombre del Señor. Cuando Jesús dice que quien recibe al que él envía lo recibe a él mismo, está afirmando una dignidad impresionante sobre sus discípulos. No importa su apariencia externa, sus límites, sus errores. Lo que cuenta es que han sido enviados en su nombre. Y en esa misión, Cristo mismo se hace presente. Esto no es una exaltación personal, sino una responsabilidad sagrada. Porque quien lleva el nombre de Cristo debe vivir como Él, servir como Él, amar como Él. La hondura del servicio como revelación. El acto de lavar los pies no fue un símbolo vacío. Fue una revelación silenciosa. Una manifestación del corazón del Padre. Quien sirve desde lo profundo, sin esperar recompensa. Entra en esa intimidad con Dios, que el mundo no puede comprender. Y ese servicio, cuando es verdadero, rompe las lógicas de poder. Descentra al ego. Y deja espacio para que el reino se haga carne. La fidelidad del Maestro en medio de la traición. Jesús no interrumpe la cena.
No denuncia públicamente a Judas. No detiene el proceso que lo llevará a la cruz. Su fidelidad al Padre es absoluta. Y su compasión por sus discípulos no se enfría. Esta constancia del amor. Incluso en el dolor, incluso ante el abandono. Es la cima de la libertad interior. Cristo no es arrastrado a la cruz, Él la abraza. La Iglesia como lugar de envío. Cada comunidad cristiana, aunque pequeña, es un lugar desde donde Dios sigue enviando a su Hijo al mundo. No por méritos, sino por gracia. La Iglesia no se pertenece a sí misma, porque ha sido fundada para el envío. Y ese envío se actualiza en la liturgia, en la palabra proclamada, en el testimonio cotidiano de cada bautizado que vive en fidelidad al Evangelio. La traición como dolor eucarístico. Jesús instituye la Eucaristía en el contexto de la traición. No escoge un momento de exaltación comunitaria, sino una noche oscura. Esto dice mucho sobre cómo actúa la gracia. El mayor don se entrega cuando el pecado amenaza, cuando la división se insinúa. La Eucaristía es don que sana. No premio para los justos. Es medicina para los que traicionan. Y esperanza para los que se duermen en la fidelidad. La esperanza que persiste en la noche. Aunque Jesús anuncia la traición, no cae en desesperación. Su mirada no se cierra en lo que el otro ha roto, sino en lo que el Padre puede seguir haciendo. Por eso, no interrumpe su enseñanza. No cancela su entrega. La esperanza que brota de él no es optimismo humano, sino certeza divina. Es la convicción de que el amor vence, incluso cuando todo parece oscurecerse. El envío silencioso de los que aman. Muchos son enviados sin que nadie los nombre, sin que el mundo los reconozca. Pero son enviados porque han sido tocados por Cristo. Y ese toque los transforma en testigos. La historia está llena de estos enviados escondidos, que sirven en silencio, que aman sin medida, que no buscan ser vistos. Ellos sostienen la Iglesia desde adentro, como raíces invisibles que alimentan el árbol entero. La humildad como vía de autoridad verdadera. Jesús ejerce autoridad desde abajo. No desde el trono, sino desde el suelo donde se lava los pies. Y con ello, enseña que quien sirve tiene más autoridad que quien manda. Esta inversión del poder, que el mundo considera escándalo, es el fundamento del reino. Porque en el Evangelio, el más grande no es el que domina, sino el que más ama. La comunión que anticipa la gloria. Al recibir al enviado, el discípulo entra en comunión con Cristo. Y por medio de él, con el Padre. Esa comunión no es una simple relación humana, sino participación en la vida divina. Es un anticipo de la gloria. Una semilla de eternidad en medio del tiempo. Y allí donde hay comunión verdadera, el mundo puede vislumbrar que Dios está presente. La herida abierta del amor no correspondido. El corazón de Cristo no es indiferente al rechazo, ni permanece inmóvil ante la ingratitud de quienes han sido objeto de su ternura. Pero su herida no genera venganza, ni endurece su entrega. Es una herida que permanece abierta, pero no para sangrar odio, sino para seguir derramando compasión. En esa llaga silenciosa, el mundo puede descubrir hasta dónde puede llegar el amor cuando no se rinde, ni siquiera cuando es despreciado.
El silencio de la fidelidad más honda. No hay gritos ni reproches en los labios del Señor cuando anuncia la traición. Solo hay un silencio cargado de dolor y de verdad. Un silencio que no humilla, sino que revela. Ese silencio es más elocuente que cualquier palabra, porque brota del alma de quien ama con pureza. Y no necesita exhibirse. La fidelidad de Jesús se manifiesta en ese callar lleno de sentido, donde no se justifica, pero tampoco acusa. El amor que sigue tocando a los pies cansados. Cristo no deja de acercarse a las heridas del otro, incluso cuando sabe que esas heridas han sido provocadas por la indiferencia o por la traición. Él no se detiene ante la suciedad que otros dejaron, ni rehúye el contacto con la debilidad humana. Su gesto de lavar los pies no fue limitado al momento del cenáculo, sino que permanece vigente en cada acto humilde que toca la miseria sin juzgarla, sino curándola desde dentro. La confianza que se ofrece sin garantías. Jesús envía a sus discípulos sabiendo que no todos serán fieles. Y sin embargo, los envía. Su confianza no es una ingenuidad, sino una decisión de amor. Él cree en los suyos, no porque sean dignos, sino porque ha decidido hacerlos portadores de su presencia. Y con ese gesto, muestra que la confianza es más transformadora que el control, más fecunda que el juicio. La presencia escondida en el rostro del otro. Jesús afirma que quien recibe al enviado, lo recibe a él. Esto significa que su presencia se oculta en lo ordinario, en lo frágil, en lo humano. Cristo no se impone, se insinúa. Y por eso, el que acoge con fe al otro, especialmente al más pequeño, está en realidad abriendo su casa y su corazón al mismo Dios, que ha elegido habitar en lo que el mundo considera insignificante. La mirada que no se detiene en el pecado. Cuando Jesús se refiere a quien lo va a entregar, no lo reduce a su pecado, ni lo encierra en la etiqueta de traidor. Su mirada es más profunda. Mira también la historia de heridas, de decisiones truncadas, de luchas internas. Y aunque no aprueba el pecado, tampoco deja de esperar la posibilidad del regreso. Porque Dios nunca resume a una persona en su falta, sino que siempre recuerda su origen y su destino. La autoridad que nace del amor crucificado. Jesús no exige obediencia por imposición, sino por atracción. Su autoridad nace de la cruz, del amor llevado hasta el extremo. Por eso, cuando alguien lo acoge, no lo hace porque se le obliga, sino porque ha sido tocado por la verdad de su entrega. En esa lógica, los enviados no dominan, sino que sirven. No imponen, sino que invitan, no juzgan, sino que acogen. La continuidad de Cristo en los que Él envía. Cada discípulo enviado prolonga en el tiempo y en el espacio la presencia del Maestro. No es una sustitución, sino una prolongación. Donde hay un corazón humilde, un servicio auténtico, una palabra sembrada con verdad. Allí está Cristo. El mundo puede olvidarlo, pero la Iglesia lo recuerda con cada envío, con cada gesto de caridad, con cada cruz abrazada con fe. La historia salvada desde lo más bajo. Dios no redime desde la altura, sino desde lo bajo. Desde los pies sucios. Desde las lágrimas del que niega. Desde el pan compartido con el que traiciona. Y en todo ello,
Va revelando que la salvación no es un escape del mundo, sino su transformación desde dentro. La redención no comienza cuando desaparece el mal, sino cuando el amor empieza a cargar con él. Sin rendirse, sin dejar de amar. La hora de Dios escondida en la entrega. Todo este pasaje de Juan está impregnado de una conciencia clara: la hora ha llegado. Pero esa hora no es la de la derrota, sino la del cumplimiento. Y se cumple no en el ruido, sino en el acto silencioso del que se entrega. La gloria de Dios se manifiesta en esa entrega que no pide nada para sí, y que deja al descubierto que el amor de Dios nunca se retira, ni siquiera cuando el corazón del hombre se cierra. La dignidad de servir desde Cristo. La hondura de este pasaje evangélico nos coloca frente a una verdad que desarma toda pretensión humana. En el reino de Dios, la dignidad no se mide por la altura que uno alcanza, sino por la profundidad con que uno ama. Cristo nos ha dejado el modelo. Nos lo ha entregado no como una teoría moral, sino como una encarnación concreta de lo que significa vivir plenamente en Dios. Él, el Señor y el Maestro, se hizo esclavo por amor. Lavó pies polvorientos. Soportó la traición sin resentimiento. Y enseñó que la autoridad verdadera se arrodilla ante el otro para elevarlo, no para dominarlo. Aceptar este evangelio implica también dejar que el orgullo personal sea tocado por la humildad de Cristo. No se puede caminar tras el Maestro si no se está dispuesto a ser pequeño, si no se abandona la búsqueda de reconocimiento humano, si no se elige el lugar del último. Dao que no exige aplausos ni premios. Dao que sirve por amor y no por conveniencia. Jesús despoja de toda vanidad. Y en su despojamiento, revela que la verdadera alegría se halla cuando uno ha renunciado a sí mismo para hacer espacio a los demás. El lavatorio de los pies no es un gesto aislado. Es la clave de lectura de todo su evangelio, de toda su vida, de todo su amor. La fidelidad al Maestro se prueba no en el entusiasmo pasajero, sino en la perseverancia diaria del servicio silencioso. Allí donde nadie aplaude, donde la fatiga pesa, donde la cruz se hace evidente, allí está el enviado. Y su consuelo no está en ser entendido o aprobado, sino en saber que Cristo está con él, que lo ha elegido, que lo sostiene. Esta certeza basta para seguir adelante, para arrodillarse una vez más frente al dolor del otro, para lavar sus pies, para perdonar 70 veces 7, para entregarse sin reservas. Y cuando la vida se vive así, algo en el mundo cambia. No con grandes espectáculos, sino con la fuerza imparable del amor que no se rinde. Un corazón que ama en el silencio de lo oculto, que sirve sin buscar recompensa, que lleva en sus manos el perfume de la entrega y en sus ojos la paz de los humildes. Es un corazón que ya vive de Dios. Allí, en ese corazón que ha aprendido del Maestro a inclinarse, comienza verdaderamente el reino. Quien recibe a los que Él envía, lo recibe a Él. Y quien lo recibe a Él, recibe al Padre que lo ha enviado. En ese doble movimiento de acogida, el ser humano entra en comunión con el misterio trinitario. No se trata de cumplir una orden, sino de abrir el corazón a la presencia que se disfraza de rostro fraterno. Cristo se esconde en los que sirven, en los que lavan los pies de los demás,
en los que transmiten con su vida una fidelidad silenciosa, marcada por la entrega, y no por el cálculo. Por eso, quien se compromete a vivir como enviado, acepta también la cruz que esto implica. La posibilidad del rechazo, del malentendido, incluso de la traición, no anulan la misión. Al contrario, la purifican. En ese camino, no se está solo. Cristo camina con cada uno de sus enviados. Acompaña con ternura. Consuela con su espíritu. Fortalece con su Eucaristía. Y abre paso a una esperanza que no defrauda. Así, el cristiano aprende que su vida no tiene sentido si no se convierte en envío. Que no está llamado a mirar desde fuera, sino a entrar en la dinámica del amor que se abaja, que se dona, que no se cansa de esperar. El discípulo verdadero no se encierra en sí mismo, sino que se convierte en signo visible del Maestro invisible. Su vida es testimonio de aquel que lo eligió. Lo amó hasta el extremo. Y lo hizo servidor del reino. Por tanto, este Evangelio no es solo una memoria litúrgica, ni una exhortación moral. Es un umbral que nos introduce en el corazón mismo de Dios. Un corazón que ama hasta el fondo. Que lava los pies de los suyos. Que perdona aun cuando es herido. Y que decide no retirarse de nosotros, sino quedarse. Permanecer. Y seguir enviando a quienes se dejen modelar por su ternura infinita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.